Durante la Segunda Guerra Mundial, que transcurrió entre el año 1939 y 45, los aliados y particularmente los Estados Unidos encontraron en la producción petrolera venezolana un gran reducto para el suministro petrolero para sus flotas bélicas. Eso ayudó muchísimo al desarrollo petrolero venezolano. Venezuela se convirtió en un lugar muy seguro para invertir, muy atractivo para invertir por la naturaleza de sus cuencas. Apareció el petróleo no solamente en el lago Maracaibo, primero en tierra y después en zonas poco profundas del lago de Maracaibo. Apareció petróleo en el oriente del país, los descubrimientos de Oficina Número 1. Apareció petróleo en el estado Monagas, en el norte de Monagas, los campos de Quiriquire y los campos del norte del estado Monagas. Es decir, se descubrieron varias cuencas sedimentarias en Venezuela: la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del oriente, la subcuenca del estado Guárico, luego la subcuenca de Barinas. Venezuela se convirtió entonces en un país petrolero de importancia primordial, de importancia mundial. El año 1948, durante el gobierno del maestro Gallegos, hubo una reforma a la ley de impuestos sobre la renta y se estableció el 50-50, es decir, las compañías petroleras tenían que pagar 50% de sus beneficios al Estado venezolano. Posteriormente vino el derrocamiento del gobierno de Gallegos, la instauración del gobierno provisional de la Junta de Gobierno y la dictadura de Pérez Jiménez. Durante la dictadura de Pérez Jiménez se otorgaron concesiones en el año 1955-1956. Y luego, posteriormente, en enero de 1958, Pérez Jiménez fue derrocado. Se anunció en aquel momento, a partir del año 1959, la política de no más concesiones. Pero a fines del año 1960, durante el gobierno provisional presidido por el doctor Sanabria, se aumentó el impuesto sobre la renta y se estableció el 60% de impuestos de las ganancias netas para el Estado venezolano. El año 1960, cuando el gobierno del presidente Betancur, hubo un hecho histórico en la vida petrolera venezolana, que fue bajo la orientación del presidente Betancur, pero contando con la sabiduría y la visión del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, que se crea el 14 de septiembre del año 1960 la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP. 5 países fueron los fundadores de la OPEP: Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, Irán e Irak. Esos fueron los países fundadores de la organización, y la primera reunión oficial de la OPEP se hizo en Bagdad, la capital de Irak. Había habido unas reuniones previas en el Cairo, pero fueron reuniones preliminares que efectivamente no pudieron producir ningún resultado en el corto plazo. ¿Cuál fue el objetivo de la OPEP? ¿Cuál ha sido los objetivos de la OPEP? Un poco trastocado en el transcurso de los años. Que los países productores de petróleo, exportadores de petróleo, de los que mencioné anteriormente, pudieran coordinar sus políticas, que pudieran cooperar entre ellos, que pudieran establecer políticas comunes, homogéneas, y que al propio tiempo defendieran el valor de su principal recurso. Les tomó muchísimos años que esto pudiera hacerse efectivo, porque el control del mercado petrolero internacional durante muchísimos años estuvo en manos de las compañías petroleras internacionales, que producían su petróleo y ese petróleo se lo vendían a sus casas matrices a precios de transferencia, que se prestaba para que hubiese mucha evasión desde el punto de vista fiscal. Pero todo ello fue cambiando en el tiempo. Pero fueron acontecimientos políticos, que vamos a referirnos ahora más adelante, los que hicieron que el mundo petrolero internacional cambiara de una manera dramática a partir del año 1955-56 y posteriormente en los años subsiguientes.